Denver está cubierto por una densa capa de nieve. Para muchos, es solo otro día invernal en la ciudad, pero en el aeropuerto de Stapleton, la situación es diferente. Los vuelos están retrasados, el tráfico aéreo se vuelve caótico y la visibilidad es reducida. A pesar de estas condiciones, la tripulación del vuelo 1713 de Continental se prepara para despegar. Nada parece fuera de lo común, hasta que, en cuestión de segundos, la aeronave pierde el control y se desata el desastre. ¿Qué salió mal? ¿Fue un error humano, una falla mecánica o una combinación de ambos? Esta es la historia del vuelo 1713, una tragedia que dejó una marca imborrable en la aviación. Es el 15 de noviembre de 1987. En el Aeropuerto Internacional de Stapleton, la nieve cae sin cesar. El frío es intenso y la tormenta dificulta las operaciones aéreas, generando retrasos y complicaciones tanto para las aerolíneas como para los pasajeros que intentan llegar a sus destinos. El vuelo 1713 de la aerolínea Continental tiene previsto despegar hacia Boise en Idaho. No es un trayecto largo, apenas un par de horas en el aire, pero la intensa nevada lo convierte en un desafío. Mientras el equipo de tierra trabaja contrarreloj para mantener las pistas operativas, la tripulación de la aeronave realiza los preparativos de rutina. El avión asignado para este vuelo es un McDonnell Douglas DC-914, un modelo con más de 2 décadas de servicio. A lo largo de su historia, ha pasado por varias aerolíneas antes de ser adquirido por Continental en 1982. Con más de 52.400 horas de vuelo y cerca de 61.800 despegues y aterrizajes en su historial, es una máquina resistente, pero no ajena al desgaste del tiempo. En la cabina, al mando de la aeronave, está el capitán Frank Zvonek, de 43 años. Es un piloto experimentado con más de 12.000 horas de vuelo registradas, pero su tiempo en este modelo de avión es limitado. Solo ha acumulado 166 horas en el DC-9 y lo más preocupante, apenas 30 como capitán. Además, esta es su primera vez pilotando la aeronave en una tormenta de nieve severa. Hasta hace unos meses, volaba aviones privados más pequeños, una transición que puede presentar desafíos significativos. Junto a él, en el asiento del copiloto, está el primer oficial Bruecher, de 26 años. A pesar de tener más de 3.100 horas de vuelo en su historial, su experiencia en el DC-9 es incluso menor que la de Zvonek, solo 36 horas en este tipo de aeronave, y para complicar aún más la situación, llevaba 24 días sin volar, posiblemente debido a entrenamientos y capacitaciones recientes. Mientras la tripulación sigue con los preparativos, los retrasos en el aeropuerto continúan acumulándose. La tormenta afecta gravemente las operaciones, obligando a varias aerolíneas a cancelar vuelos. Uno de ellos es un vuelo de la aerolínea United con destino a Boise, lo que provoca que varios pasajeros sean reasignados al vuelo 1713 de Continental. Esto genera confusión y estrés tanto en la puerta de embarque como en la cabina de mando. La presión aumenta, y en medio del caos, los pilotos pasan por alto detalles cruciales. El capitán no completa la documentación necesaria ni informa a la aerolínea sobre su limitada experiencia en condiciones climáticas extremas con esta aeronave. De haberlo hecho, es probable que la aerolínea hubiera asignado a un piloto con más experiencia en estas circunstancias. Pero esa oportunidad se pierde, y en solo unos minutos, el vuelo 1713 enfrentará su destino. Con los últimos chequeos completados y los preparativos listos, el capitán da la orden de cerrar las puertas y asegurar los toboganes de evacuación. Es momento de iniciar el remolque y encender los motores. En la cabina, sin embargo, la tensión es evidente. Ambos pilotos saben que enfrentan condiciones climáticas desafiantes y debido a su limitada experiencia en vuelos bajo tormenta de nieve aún no saben cómo dividir sus responsabilidades. La conversación se torna tensa, y esa incertidumbre no pasa desapercibida. Los auxiliares de vuelo, atentos a cada detalle, notan que algo no está del todo bien. Hay nerviosismo en la cabina de mando, algo poco común entre pilotos experimentados.
Mientras son remolcados para iniciar con el taxeo a pista, la discusión entre ambos pilotos continúa, haciendo el ambiente en cabina muy estresante. Y casi sin prestar atención y sin seguir los procedimientos hacen de manera muy intuitiva el encendido de ambos motores. A medida que el avión avanza por la plataforma, el capitán es consciente de un aspecto crucial. La nieve y el hielo que se han acumulado en las alas durante la larga espera en tierra deben ser removidos antes de despegar. Sin embargo, hay un problema. Para ellos, esta es la primera vez que enfrentan una situación así, y no están completamente seguros del procedimiento exacto para solicitar el deshielo a la torre de control. El protocolo dicta que deben contactar a control de tierra para recibir autorización y dirigirse al área de deshielo antes de continuar con el carreteo hacia la pista. Pero, al desconocer este paso, los pilotos avanzan sin la aprobación correspondiente. El clima sigue empeorando. La visibilidad es mínima, y los controladores de tráfico aéreo están sobrecargados, manejando múltiples vuelos en condiciones adversas. Nadie nota el error del DC-9, y el avión continúa su trayecto hasta el área de deshielo. A los pocos minutos afortunadamente, logran llegar sin incidentes. Una vez en la zona adecuada, el proceso de eliminación de hielo comienza. Un equipo especializado rocía las alas con una mezcla de glicol y agua caliente, eliminando la nieve acumulada. Todo parece que está marchando sin complicaciones, al menos en la cabeza de los pilotos. Una y 46 de la tarde. Con las alas despejadas de hielo y los motores nuevamente en marcha, el capitán contacta a la torre de control para solicitar permiso de rodaje hacia la pista asignada para el despegue. Desde la torre, el controlador aéreo responde con instrucciones claras. Deben rodar por el lado izquierdo para permitir el paso de dos aeronaves que se aproximan desde el sur. Sin embargo, un grave malentendido está a punto de ocurrir. Los pilotos del DC-9 interpretan la instrucción de manera incorrecta. En su mente, ya han completado el proceso de deshielo y creen que la torre les está dando autorización para avanzar directamente hacia la pista. Pero el controlador de tierra, por otro lado, asume que la solicitud proviene de un avión que aún se encuentra en la puerta de embarque, esperando para dirigirse al área de deshielo. Esta confusión, sumada al estrés dentro de la cabina, hace que el capitán y el primer oficial tomen una decisión equivocada. En lugar de permanecer en espera, comienzan a rodar hacia la cabecera de la pista 35 izquierda, ubicándose en la fila detrás de otros aviones en espera de despegue. Mientras esperan, observan a dos vuelos de Continental que los preceden en la fila, junto con otras dos aeronaves de diferentes aerolíneas. El flujo de tráfico es intenso, y la tormenta no da tregua. Desde la torre, las autorizaciones de despegue continúan. Los vuelos 1149 y 1617 de Continental reciben luz verde para despegar por la pista 35 izquierda mucho antes que el vuelo 1713. Sin embargo, hay un problema. La torre de control aún cree que el DC-9 está en la puerta de embarque. No han registrado su presencia en la fila, lo que significa que, en ese momento, el vuelo 1713 prácticamente no existe en la lista de espera para el despegue. El capitán Frank comienza a darse cuenta de la situación. Sabe que el próximo turno de despegue debería ser el suyo, pero la torre no lo ha autorizado. Para complicar aún más las cosas, revisa los requisitos de visibilidad y descubre un detalle inquietante.
si despegan en estas condiciones, no tendrán la posibilidad de regresar al aeropuerto en caso de emergencia. Pero a pesar de todo, el DC-9 permanece en la fila, esperando su turno. En la cabina, los pilotos intercambian comentarios sobre el clima y sus preocupaciones. No saben que, en cuestión de minutos, tomarán una decisión que cambiará el destino de todos a bordo. Las agujas del reloj marcan las 2:05 de la tarde. El vuelo 1713 sigue en espera. Su fuselaje está azotado por la tormenta invernal, mientras la torre de control prioriza otros despegues. «20 minutos han pasado desde que la aeronave alcanzó la cabecera de pista, una demora que en condiciones normales sería solo un inconveniente, pero que, bajo esta nevada implacable, podría ser fatal». El DC-9 permanece inmóvil, cubriéndose poco a poco con una delgada pero peligrosa capa de hielo y nieve en sus alas. Este fenómeno, conocido como contaminación de las alas, compromete la aerodinámica del avión y reduce significativamente su capacidad de sustentación. El procedimiento de deshielo al que fue sometido antes de rodar solo eliminó la acumulación previa, pero no previno la formación de nuevas capas si la nieve continuaba cayendo, como era el caso. Las aerolíneas tenían protocolos estrictos. Si un avión no despegaba dentro de los 20 minutos posteriores al deshielo, debía regresar para un nuevo tratamiento. Sin embargo, los pilotos del vuelo 1713 parecen ignorar esta norma crucial, pues en sus conversaciones no hay mención de ello. La tormenta sigue envolviendo el aeropuerto en una neblina gélida. Finalmente, a las 2:12 de la tarde, la torre de control da luz verde para ingresar a la pista de despegue. A las 2:14, los pilotos colocan la aeronave en posición, listos para la maniobra que decidirá su destino. El primer oficial empuja las palancas de potencia al máximo y el DC-9 empieza la carrera de despegue. Pero han pasado ya 27 minutos desde la última descontaminación, y el peso del hielo acumulado en las alas será un enemigo invisible e implacable. El morro del avión se eleva bruscamente con un ángulo demasiado pronunciado para esta fase crítica del vuelo. Por un instante, el DC-9 parece ganar altitud, pero la ilusión dura poco. La falta de sustentación cobra su precio, el avión se desploma a un costado de la pista. El ala izquierda impacta el suelo con violencia, provocando un giro descontrolado antes de que la aeronave se estrelle y quede envuelta en un caos de metal retorcido y fuego. Meses después, en julio de 1988, la Aerolínea Continental presentó un informe a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, argumentando que la tragedia fue producto de una combinación de factores: turbulencia de estela, errores en el control de tráfico aéreo y una pista mal despejada de nieve. Sin embargo, los expertos de la NTSB refutaron la hipótesis de la turbulencia, afirmando que no pudo haber tenido un impacto significativo en el vuelo 1713. La inexperiencia de la tripulación con el DC-9 emergió como una pieza clave del rompecabezas. Las investigaciones revelaron que el primer oficial, Broecher, había sido despedido de otra aerolínea tras fallar en las pruebas de certificación. Y, sin embargo, fue él quien estaba a los mandos en el momento del despegue fatal. Uno de los hallazgos más escalofriantes fue el testimonio de algunos pasajeros que, desde sus ventanillas, vieron cómo el hielo volvía a cubrir las alas del avión antes del despegue. Un detalle que, aunque evidente para ellos, pasó desapercibido en la cabina de mando. El análisis aerodinámico fue contundente. Incluso una fina capa de contaminación en las alas puede alterar el flujo de aire y hacer incontrolable la aeronave en fases críticas. En este caso, el hielo acumulado,
combinado con el ascenso abrupto del primer oficial, selló el destino del vuelo. El informe final de la NTSB fue claro: la causa principal del accidente fue la acumulación de hielo en las alas y la omisión del capitán de realizar un segundo proceso de descontaminación. La falta de pericia del primer oficial en un momento tan delicado contribuyó al desenlace trágico. Otro factor determinante fue la deficiente gestión de cabina, CRM, que llevó a una toma de decisiones errónea y a una falta de comunicación efectiva entre los pilotos. La ausencia de conocimientos técnicos adecuados sobre la aeronave agravó aún más la crisis. El saldo final: 28 vidas perdidas y 54 sobrevivientes, muchos con heridas graves. Entre las víctimas fatales estaban ambos pilotos, cuyo error conjunto marcó el destino de la aeronave. Este trabajo de investigación busca informar sobre los hechos y nunca el de señalar culpables. Que las almas de quienes no sobrevivieron descansen en paz y que sus familias encuentren consuelo. ¿Habías escuchado sobre este accidente? Comparte tu opinión en los comentarios. Con mucho gusto trataré de responder a todos.